bienvenida a Ignacio Rodríguez. Él es integrante del Colegio Médico Veterinario de Chile en la región de la Araucanía y vamos a conversar con él precisamente sobre lo que le anticipábamos, el tema de la resistencia debido al mal uso de pronto de antibióticos en los animales. ¿Cómo está, Ignacio? Bienvenido. Muy bien, gracias. Ignacio Riquelme. Riquelme. Sí. Hoy día nos dijeron. No, bueno, es que siempre hay confusión. No, pero pidamos arriba a nuestra directora, Catita, es Riquelme su apellido. Llegó mal, nos enviaron mal, así que no, te pido disculpas. Ignacio Riquelme Catita, ya. Hoy avisa ahí para ti todo para arriba, por fin. Ignacio, sí, vamos a conversar contigo sobre un tema que lo hemos abordado acá. Ya, súper. Con personas, con personas adultas, niños, etcétera. Estuvimos con una representante del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco, que nos explicaba la preocupación que existe a nivel mundial por el uso, el mal uso de antibióticos, lo que genera que muchas personas el día de hoy sean resistentes a determinados antibióticos y a la hora que llega un bicho X no le va a hacer nada el antibiótico porque es resistente. ¿Pasa lo mismo en los animales? Es exactamente lo mismo. No podemos desconocer que nosotros somos del reino animal también. Pues, claro, que sí, pues. Y tampoco podemos desconocer, a pesar de que estamos inmersos en grandes ciudades, con muchas comodidades, pero también estamos inmersos en un planeta y estamos en constante evolución y contacto con la naturaleza misma. Claro. Entonces no podemos desconocer eso tampoco. Un ejemplo grande de eso fue la pandemia, el tema del COVID. Eso sí. Está claro. Ahora está súper entretenido, muy bueno que vengan a hablar de este tema muchas personas de diferentes áreas, porque me imagino que la señorita del hospital regional ya habló de la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, por supuesto. De hecho, algunas de las gráficas que vamos a estar mostrando son de la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Y la verdad es que preocupa porque yo ya había leído de esto hace unos 2 años. Había leído la preocupación en algunos países de Europa del Este, que ahí ya no había casos y habían bacterias que ya se habían vuelto súper agresivas, por así llamarlo, y no había antibióticos que les sirvieran, porque lo que existían ya las personas estaban resistentes a eso. Exactamente. Y desde ahí yo ya empecé a prestarle atención a esto y es bien preocupante. ¿En los animales cómo preocupa? ¿En específico animales mascotas o también los animales de crianza? Te explico inmediatamente. Sí. ¿Por qué estoy yo acá como veterinario? Sí. Es porque, de nuevo, la Organización Mundial de la Salud tiene un objetivo a nivel mundial para la humanidad que se llama One Health, que es una salud. Sí. Y esa una salud es integrar la parte natural, lo que vienen siendo animales, la flora también, la salud de las personas como salud pública, incluyendo incluso el bienestar animal y el bienestar psicológico de las personas también. Entonces, no se pueden hacer políticas públicas, tanto nacionales como internacionales, si no se aborda la problemática completamente. Claro. El tema veterinario es, o nosotros como veterinarios somos como la piedra angular de esto, no por darnos mayor importancia, sino que por nuestra carrera y formación, estamos insertos en todas estas áreas, en la área pública de salud pública y también en la área de producción de alimentos y en la de cuidado de mascotas en este caso. Entonces son los 3 ejes fundamentales que se trabajan con los alineamientos del One Health. Perfecto. Por eso estamos insertos nosotros en esto y tenemos un rol tan importante también. Sin duda. Ya. Entendiendo el contexto, digamos, y la relevancia de lo que vamos a hablar, ¿cuál es la situación actual en nuestro país con respecto a los antibióticos? La situación actual del país respecto a los antibióticos es la misma de todo el mundo, porque todos usamos los mismos antibióticos. Hasta los últimos descubrimientos, que son hasta el 2003 de las nuevas líneas de antibióticos, creo que salió una en el 2017, no estoy seguro, son los mismos que se utilizan en todo el mundo. Entonces la resistencia en sí es la misma. Claro. La situación actual en la que estamos es que Chile está adscrito al programa de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso racional de los medicamentos, en este caso para evitar la resistencia a los antimicrobianos. Antimicrobianos, sí, así se llama. Claro, los antimicrobianos incluyen más especies que solamente las bacterias. Los antibióticos matan solamente bacterias, pero los antimicrobianos incluyen mucho más, hongos, parásitos como los protozoos, arqueas y otros microorganismos más, ¿ya?
Microbiano viene de que micro, que es muy Sí. pequeño, y bio, que es vida. Entonces son todos los seres vivos que no se ven Ya. a simple vista. Yo ahí tengo duda al tiro, doctor, voy a preguntar antimicrobianos. Lo que pasa es que, sobre todo ahora, volvió el tema de los virus con resfrío. Yo he visto a todo el mundo resfriado, aquí en el canal hay muchos. COVID también está ya de vuelta. No estamos en pandemia, eso sí, ni en alerta sanitaria. Los virus no son microbianos. Entran en la categoría de los microbios. Ya, pero cuando hablamos de antibióticos, no es para los virus. Y ahí está el gran error que muchos cometemos Ya. y que genera resistencia. Porque creemos que sí, que un antibiótico sí es para el virus y lo empezamos a abusar de aquel y después cuando llega una bacteria, que es para lo que servía inicialmente, ya no nos sirve. Sí, Eso lo voy a explicar de manera muy simple y muy cortita. ya. En una mascotita, por ejemplo, para poder entenderlo precisamente Ya. en el área suya. Sí, una mascota. Voy a hablar, por ejemplo, de un resfriado común, que es el mismo proceso en humanos que en mascotas. Ya. La mascota se resfría con un virus, con una gripe, para hacerlo muy simple. Ese virus entra y empieza a comerse los nutrientes, en otras palabras, las células de esta mascota. Ya. Nosotros damos un antibiótico, pero el antibiótico se une específicamente en las bacterias, no en los virus. A esas mata. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Damos el antibiótico, el virus no va a morir, bajo ningún precepto ni concepto va a morir, pero ¿qué vamos a estar nosotros haciendo? Matando todas las bacterias normales que viven en la mascota, en la boca, en el tracto gastrointestinal. Ya. Por eso les da diarrea a algunos perritos cuando dan antibióticos. Sí. Entonces, si damos antibiótico y estamos atacando bacterias que son beneficiosas o que normalmente viven dentro del cuerpo de la mascota, va a haber un porcentaje de esas bacterias que va a sobrevivir. Ya. Esas se van a reproducir Ya. y cuando volvamos a dar ese medicamento no se van a morir. Esa es la resistencia a los antibióticos. O sea, cada vez que usamos un antibiótico en nuestra mascota para una simple gripe que la produjo un virus, estamos atacando las bacterias buenas. Podemos decir bacterias buenas porque todos tenemos, las personas igual, pues tenemos bacterias que no debemos, que existen en nuestro organismo. Claro. Pero no es la mala, digamos. Exacto. Eso es a grandes rasgos Sí, para y no en entrar. simple, porque tenemos que Sí. entenderlo en simple, porque al final Exacto. el área de ustedes es bien compleja de entender, y tiene Sí. muchos temas técnicos, pero la idea aquí es ir simplificando para comprender el riesgo en el que ponemos nuestras mascotas cuando hacemos abuso de antibióticos. Sí. Ya, y los antimicrobianos. Entonces no son los antibióticos. No, los Ya. antibióticos es una parte de los antimicrobianos. Ya, perfecto. Como los microbios incluyen hongos y protozoos, que son unos tipo parásitos, evidentemente otros medicamentos son los antifúngicos, Ya. las cremitas antifúngicas Sí. y los antiparasitarios también, ¿ya? Y eso también uno también lo utiliza Sí. súper mal. A veces Sí. uno tiene una herida, va y se pone en una herida muy pequeña o cremas con antibióticos o cremas con antifúngicos, Sí. y a lo mejor nunca fue necesario. O sea, pudo haber sido necesario una agüita de matico y listo. Y no Entonces, puede ser peor de repente, ¿o no? es que ahí mismo en esa herida, Claro. donde no se necesitó esos medicamentos, estamos generando o podemos generar resistencia Oh. a estos medicamentos. Ya, perfecto. Pero resulta que en general vamos a irnos por lo que debería ser. Sí, Es porque en el caso un veterinario quizás recetó ese antibiótico para la mascota. Nos decía cuando hablamos con la persona representante del hospital regional que también había médicos que recetaban en exceso determinados antibióticos a las personas y eso estaba complicando el hecho, porque una parte del llamado es las personas que se automedican, pero también el otro llamado era también al mundo de los médicos, que son los que recetan esos antibióticos. ¿Pasa lo mismo con los veterinarios y los mascotas? es exactamente lo mismo, Ya. solamente trabajamos en otra especie. El Sí. médico trabaja en humanos, nosotros en Pero animales. puede pasar que están recetando mucho determinado antibiótico. Al igual que el mundo médico humano, Sí. pasa igual. Lo que pasa es que voy a hablar de experiencia, Sí. no voy a hablar de mis colegas, pero a veces uno se acostumbra o se siente más cómodo con unos antibióticos que con otros, o uno ha visto que tiene mayor eficacia, por Claro. ejemplo, entonces tiende a usarlo. Entonces ahí uno deja de lado
que es la forma correcta de administrar lo que es la clínica. Claro. El determinar cuál es la enfermedad, cuál, por ejemplo, bacteriana, y decir, es esta bacteria, mandar al laboratorio, hacer pruebas que se hacen en el laboratorio para decir qué antibiótico funciona y dejarle o prescribirle ese antibiótico. Ya. Ese es el camino. Ahora, por esta variedad muy grande de los recursos o la zona geográfica o la factibilidad de mandar muestras al laboratorio, muchas veces no se cumple. Entonces, ahí, ¿qué hace uno? La Organización Mundial de la Salud y otros manuales, norteamericanos sobre todo, dan una guía de acuerdo a qué tipo de enfermedad, cuáles son los posibles agentes, me refiero a bacterias, por ejemplo, o hongos, que están causando la enfermedad. Entonces después hay una segunda guía que dice, esta bacteria, este hongo es sensible a este medicamento, este otro y este otro. Entonces uno tiene que ir eligiendo. ¿Y cómo elige? Otra guía más de la Organización Mundial de la Salud que categoriza todos los antibióticos, por ejemplo, en número, del 1 al 6, y hay que irse por los más básicos. Que son los de primera línea, primera generación. Porque obvio, si llega algo más grave, vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando ahí recién. Sí. Entonces es bien importante eso porque en definitiva es una preocupación tan global, ¿cierto? Que lo están viendo, ¿cierto? La medicina para nosotros, para los humanos, pero también para nuestras mascotas. O sea, hay una preocupación con respecto a este tema porque la idea es que los antibióticos y los antimicrobianos nos sirvan siempre. No llegue un minuto que ya no nos va a servir, porque si no nos sirve, porque somos resistentes, no va a haber otro probablemente. Y ahí la situación es muy, muy, muy preocupante. En serio que lo es. Ignacio Riquelme, consulta. Hoy los veterinarios navegan al igual que los médicos en personas en distintos ámbitos y ustedes se van especializando y todo. Pero hay veterinarios que quizás mucha gente no sabe que están dedicados al tema de los animales en el campo, ¿cierto? Pero también preocupados del tema de las carnes después, porque también hay veterinarios, o sea, la carne que llega a los supermercados está toda vista por veterinario, porque tiene que ver que esté en el estado que corresponde y todo. A los animalitos de esas características que viven en los campos y todo, también les inyectan antibióticos. Sí, ¿hay un tema ahí de abuso también con respecto al uso de antimicrobianos, por ejemplo? El tema de abuso de los medicamentos está dado en todos los ámbitos, veterinarios y humanos también, en todo, incluso en peces. Eso está estudiado. Ahora, voy a dar un poquito de contexto al por qué nuestro rol dentro de esto, porque hablamos de antimicrobianos y todo esto. Los tres ejes fundamentales de acción nuestra está en el bienestar animal con las mascotas, está en las producciones con bienestar animal también, el uso adecuado de los medicamentos, las producciones, lo que me acabas de preguntar. Sí, los vacunos, por ejemplo. Y en la inocuidad alimentaria. Que es lo que tú decías de que un veterinario certifica la carne. Perfecto, al final. ¿Por qué? Al término. Mascotas. Si estamos generando nosotros resistencia en nuestras mascotas, perritos, gatitos, hurones, conejos, lo que sea, esas bacterias van a estar en contacto con nosotros también. ¿Qué pasa con las bacterias, por ejemplo, que tienen una estructura que se llama plásmidos que se transmiten la información entre bacterias? Entonces, si esa bacteria resistente tiene los genes de esa resistencia, se la transmite a la siguiente. La hereda. Exacto. En producción animal, si tenemos animales con resistencia a los medicamentos, vamos a tener mayores enfermedades en los planteles. El plantel, es una producción de animales. Perfecto. Eso es un plantel. Entonces vamos a tener mayores enfermedades, vamos a tratar de poner medicamentos, pero se nos van a morir. Entonces vamos a tener menos alimentos y suben los valores. Siempre es un tema de costo esto. Además, que pueden quedar trazas de antibióticos si ponemos mucho, que después pasan a lo que nosotros comemos y podemos generar también resistencia nosotros. En el tercer eje, En el tercer eje. Esos son los ejes fundamentales en los que trabajamos nosotros. También hay otros profesionales que ven el tema de las hortalizas, o veterinarios que trabajan en peces también donde se utilizan antibióticos. Hoy también, Todo se engloba a cómo afecta la salud pública. Claro, porque en definitiva de esos animalitos muchos de esos los consumimos. ¿Y estamos consumiendo antibióticos? Hay trazas, los estudios son bien controversiales, hay estudios que dicen que sí y otros que no, pero las variables para llegar a determinar eso son bastante amplias. Pero claramente no podemos asegurarlo, pero hay estudios que dicen que sí.
no el antibiótico como tal, Claro. no el medicamento como Sí, tal, sí. pero partes del medicamento también están entrando en nosotros. Sí, por eso se tiene que hacer todos los pasos donde ustedes están involucrados dentro de esos procedimientos. Sí. Porque se hace toda una fiscalización respecto a eso, pero es bien importante porque quizás mucha gente cree que la carne, no sé, llega directo al supermercado y no, pasó una serie de procesos y dentro de eso el trabajo de los veterinarios son súper Es una importantes. serie muy larga Sí. de procesos donde está el veterinario desde el inicio al fin, desde Sacan que llega. muestras. Exactamente. Es más, pueden tirar para atrás. A determinar. se hace y lo hacen muy completamente. comúnmente. Ojo, que es súper común que si un veterinario que está cargado, no sé, y trabaja en una faenadora, va y supervisa aquello, que algún animal está con alguna enfermedad, no sé qué podrá tener, ¿qué es lo más común? Normalmente no llegan animales con enfermedades al matadero, se rechazan antes que entren. Ya, pero ya se tomó la muestra, digamos. Exacto. Ya, perfecto. Pero en el caso de los cerdos puede ser la triquina, La un triquina. un Y por eso parásito. siempre se fiscaliza eso, siempre se chequea en los animales. En los cerdos sí, Sí. o sí se hace la triquinoscopía, que se llama. Sí o sí, no puede salir una carne de cerdo si no se hizo y si no se asegura que no tiene triquina. En el caso de los bovinos hay otros parásitos también, platelmintos que se llaman, son como especies, no voy a enredar, Sí. No voy a enredar la conversación. Sí. Que también se evalúan y ahí se determina si entra parte de la carne o se rechaza todo, se va determinando. Ahí, por ejemplo, algo que una práctica que se utiliza es que ponen o consciente o inconscientemente se pusieron medicamentos muy cerca del faenamiento, entonces cuando se hace la inspección de la carne aparece, se ve el pinchazo y esa carne se rechaza. Hoy es bien importante ese trabajo que se hace y por eso es que el llamado siempre es a comprar la carne en comercios establecidos, porque pasaron todos esos filtros. Todo. Y cuando uno compra la mala, porque resulta que yo sé que un caballero mató un vacuno y lo faenó, o sea, el riesgo es altísimo y con los cerdos aún mayor todavía. Sí, con los cerdos yo ahí soy súper enfático, si no tiene la triquinoscopía firmada y timbrada por un médico veterinario, no hay que comercializarlo ni hay que consumirlo. Porque ¿qué es lo que pasa con esa carne cuando la consumo en humano? Lo que pasa es que la triquina es un parásito. ¿Ya? Un parásito. Ya. No, estoy uniendo todo lo que me has enseñado hasta ahora. Es un gusanito, por decirlo así. Un parásito, y ese viene del mundo de los parásitos. De la naturaleza. Ya. ¿Y los antimicrobianos hacen efecto en ese parásito? El parásito en sí no es un microbio. Ya. Pero hay medicamentos que se llaman antiparasitarios. Ya. Y la problemática de la resistencia de los antiparasitarios es el doble de peor que el del antibiótico. Mentira. Porque como no es tan sensible la temática y solamente es más animal, Sí. históricamente en todo el mundo se han hecho malas prácticas con ese medicamento. No te puedo creer. Sí, ahora hay una salvedad. Ya. Acá, están saliendo aún medicamentos antiparasitarios. Ya. No está tan mal y ahora actualmente ya se están generando los estándares igual que en el tema de los antimicrobianos. Ya, en el caso entonces si uno consume, nos alejamos un poquito del tema, pero ya que lo tocamos, si una persona consume una carne que viene precisamente con triquinosis, carne de cerdo con triquina, sí. Nos va a producir eventualmente triquinosis. Sí, la característica de la triquina como tal, a diferencia de otros parásitos que también quedan en carne, es que la triquina se encapsula en una especie de huevito. Ya. Queda la triquina ahí dando vuelta y queda el huevito. Entonces ese huevito lo protege mucho. Lo protege incluso de si tiran la carne con el parásito a la parrilla o al horno. Con el calor. Con el calor hay una gran posibilidad que sobreviva el parásito. Entonces cuando uno se lo come, lo único que disuelve esta cápsula es el jugo gástrico. Mira. Entonces se libera el parásito dentro de uno y hace todo el recorrido, pasa por los órganos y llega al músculo y se encapsula igual que en los cerdos. Y eso genera mucho dolor, invalidez y varios problemas más. Y la persona tiene que tomar antiparasitarios que son súper fuertes también. Sí, por eso la idea es la compra de la carne en locales establecidos y que haya efectivamente un veterinario hecho el examen que corresponde para que nos garantice en definitiva que el cerdo no aporta ese parásito. Sí. A ver, aprendí, parásito. Volvamos a los antimicrobianos y este escenario bastante adverso si lo conversamos, o sea, no es un escenario favorable hoy día en las condiciones en las que estamos. Científicamente hablando, tiende a ser, bueno, es algo urgente, es algo grave. Sí.
pero no nos puede paralizar como comunidad científica o como humanidad. Como sociedad tampoco no nos puede paralizar. Y se están desarrollando actualmente nuevas líneas para trabajar esta temática. Líneas que no están, o líneas, a ver, no convencionales no es la palabra correcta, pero que salen que piensan, se llama esto en emprendimiento, piensan fuera de la caja. La caja sería pensar en antibiótico y darle otra molécula y dar la vuelta. Entonces esto está pensando fuera de la caja. No depender de qué. No depender de los antibióticos como tal. Para eso están las prácticas de prevención, las prácticas rigurosas de receta y todo esto, pero también hay nuevas técnicas científicas que se están probando. ¿Te acuerdas que hablamos de los virus? Sí. Sí, y los virus, los antibióticos no son para los virus. Y que los virus van y se meten dentro de una célula para poder reproducirse. Sí. Hay ciertos virus que se llaman bacteriófagos. Ya. ¿Qué significa virus eso? Bacteriófago, ¿ya? ¿Qué significa eso? Te voy a variar con... No, voy bien, te estoy siguiendo. Un virus bacteriófago es un virus que ataca a una bacteria. Eso puede pasar. Exactamente. Son muy pocos, son bien específicos, pero se meten dentro de la bacteria, utilizan todos los recursos de la bacteria y se reproducen. Mira. Entonces, ¿y sale un híbrido después o no? No, mata la bacteria y sale un segundo clon del virus. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Sí. Eso, uno de los procesos dentro, para no complicar todo esto, se llaman fagos. El virus produce esto, por decirlo así, muy simple. Entonces tomaron los fagos, los nanoencapsularon y han estado tratando pacientes con bacterias resistentes o multiresistentes a todos los medicamentos con estos fagos y han tenido éxito. Porque como son virus tan específicos para bacterias, no atacan al resto del cuerpo. Este proceso experimental, esperemos que al igual que el COVID se aceleren los procesos de prueba y todo eso y tengamos estos recursos futuros. La última nos queda un minutito. Antes a esas personas. Esta es la parte más importante para que hablemos de animales. Ya, entonces son muy simples los pasos que tenemos que seguir para evitar la resistencia o ayudar a evitar la resistencia a los medicamentos, los antimicrobianos, en nuestra casa. Primero, algo que incluso yo como propietario he fallado algunas veces, respetar los horarios y los días de administración de los antibióticos, por ejemplo. Si nos dicen hay que darlo por 7 días, 2 veces al día, por ejemplo, a las 12 de la noche, a las 12 del día, hay que darlo en esos horarios, porque ese horario no está dado por capricho del veterinario, está dado porque el medicamento y los estudios dicen que esa es la mejor efectividad. La persona que nos está viendo ahora en la casa. Exacto. Segundo, ambientes limpios, siempre, eso es muy importante. La suciedad, no que sea malo, pero en ambientes más sucios hay mayor carga de bacterias o de microbios. Entonces, el ambiente limpio, nos cuidamos a las mascotas y nos cuidamos nosotros. Recoger las deposiciones, la caquita del animal o limpiar cuando se orina con trapos, por ejemplo. Y el tercero y más importante, no automedicar a la mascota. Muchas veces pasa que dejar una receta, un antibiótico, por una enfermedad X, por ejemplo, tuvo diarrea el perrito, le dejaron antibiótico, se sanó, meses después vuelve a tener diarrea y nos van al veterinario, vuelven a dar el mismo antibiótico. Y entonces eso predispone a la resistencia. Con esos 3 pasos estamos ayudando mucho. Perfecto. Ignacio Riquelme, vocero también ahí del Colegio Médico Veterinario de Chile en la región de la Araucanía. Muchas gracias por ser tan claro y por ayudarnos ahí a tener la información que necesitamos para proteger a nuestras mascotas y no abusar de los antibióticos. Muy bien. Acompáñanos, ¿ya? De nada, ha sido un placer estar con ustedes. Vamos a pausar.